La violencia de género es un problema social, es un problema social. La violencia doméstica es un tema de seguridad pública y nos atañe a todos. En la anterior edición de 7 y medio abordamos el tema de la violencia de género dentro de la policía, dentro de las fuerzas policiales, y un hecho que había surgido luego del asesinato de Cintia Aranda en Sao Gil, que era la falta de evaluaciones psicológicas periódicas a los cuadros policiales. En ese sentido, entrevistamos a la licenciada Noelia Fuensalida, está a cargo de la Comisión de Violencia ahí en el Colegio de Psicólogos. Ahora vamos a abordar otro aspecto del problema que tiene que ver con la formación de los cuadros policiales en esta temática. Así es, Carpi, en esta ocasión, entrevistamos al juez César Marcelo Soria, quien es camarista, Cámara Penal número 3, y además es docente, capacitador en el abordaje de la violencia de género en toda la institución de la policía de la provincia. Vamos a ver la entrevista. En el año 2020 existieron 21 sumarios, 21 personas sometidas a sumario administrativo por hechos vinculados con violencia en razón de género. Ahora bien, estamos hablando del personal policial en su conjunto. Ahora, si nosotros los distribuimos entre oficiales y suboficiales, advertíamos que existía un grupo de oficiales y un grupo de suboficiales, pero que en mayor medida eran suboficiales. Ahora bien, si uno analiza y focaliza cada uno de estos grupos de oficiales y de suboficiales, uno advertía que en las jerarquías más bajas, es decir, cuando recién ingresa a la policía como oficial, en las jerarquías más bajas, ayudante y subinspector podrían encontrarse la mayor cantidad de causas de personas que estaban siendo investigadas por violencia en razón de género. Si uno a su vez focaliza la atención en el grupo de suboficiales, también se advertía que en las primeras jerarquías, es decir, desde que ingresan al policía, agente, jerarquía de cabo, era donde nosotros encontramos, en principio, la mayor cantidad de personas que estaban siendo investigadas por violencia en razón de género. Pero también hay que tener en cuenta otra realidad. Esto hablamos de personal policial que se encontraba en pareja o unido en matrimonio con personal civil. Ahora, también se advirtió que había casos de personal masculino y femenino que formaba parte de la policía de la provincia, en donde la mujer policía denunciaba a su pareja o a su cónyuge también como que él había incurrido en actos de violencia en razón de género. Esto en el año 2020. Fíjense que teníamos 21 casos. En el año 2021, 34 casos, en donde también existían suboficiales y oficiales. Los suboficiales sigue siendo en porcentaje mayor que la cantidad de oficiales. También seguimos advirtiendo que, por ejemplo, en la jerarquía de oficiales existen los oficiales subalternos, los oficiales jefes y los oficiales superiores, y los oficiales subalternos eran aquellos que acaparaban la mayor cantidad de investigaciones por violencia en razón de género. La violencia también, y esto es otro de los mitos que se trabaja, la violencia es una cuestión aprendida. Y la primera escuela es la familia. Y se los explico al personal policial, y cuando voy a dar capacitaciones en otro ámbito también, la primera escuela es la familia. Esto es, si el niño o la niña advierte conductas violentas de parte de su padre, obviamente que esta es la primera educación. Si luego la escuela primaria, secundaria, no hacen lo propio, y si luego también los clubes, etcétera, no hacen o no cumplen la función que les corresponde, obviamente llegamos a una situación como en la que nos encontramos. Me parece a mí que todo esto es una cuestión de educación, es una cuestión de formación, pero que también hay una cuestión cultural. Ahora, ¿esto se puede modificar? Sí, porque hay que tener presente otra cuestión. La violencia de género es un problema social, La violencia doméstica es un tema de seguridad pública y nos atañe a todos. Todos debemos comprometernos
en la lucha contra la violencia en razón de género, todos los que formamos parte de los poderes públicos debemos comprometernos con esta cuestión. Debemos comprometernos porque de nada me sirve realizar estas o aquellas capacitaciones si al mismo tiempo también no existen los controles suficientes. También esto es una cuestión cultural que anida en esta cuestión. Pero también es cierto que no hay que desconocer la realidad en la que actúa la policía de la provincia. Por eso cuando yo le digo que cuando hablamos en materia de violencia en razón de género tenemos que hablar de políticas públicas. Y este es un problema de seguridad pública, a todos nos atañe. Entonces debe haber políticas públicas de distintos organismos del Estado que colaboren o cooperen, que cada vez que se lo necesite, porque la violencia en razón de género no conoce de día ni de horario, ni de día ni de horario. Entonces debemos estar preparados para hacer frente a estas situaciones, pero esto también el personal policial sabe qué debe hacer en el caso concreto. Ahora bien, muchas veces no cuenta con los medios necesarios porque puede darle contención, etcétera, etcétera, pero se necesita, en el caso que usted me plantea, personal especializado y en este caso ya no depende pura y exclusivamente de la policía, sino que corresponde a otro organismo del Estado. Entonces también siempre hay que analizar la cuestión teniendo en cuenta la realidad que me circunda, la realidad en la que yo me desenvuelvo, la realidad en la que yo llevo adelante mis tareas. En la aparición de cada uno de estos casos de violencia, se advierte como que comienza a configurarse una especie de paraguas corporativo tendiente a garantizar o la impunidad o el ocultamiento o la manipulación de las causas. Da la impresión de que es imprescindible e indispensable una vigilancia social permanente para garantizar que los resultados de las investigaciones, sean administrativas o judiciales, lleguen a resultados concretos, ¿no? Exactamente. Ángel Ignacio Agüero es el actual jefe de policía. Él asumió en septiembre del 2020. La primera declaración que hizo Agüero... En el marco de algo como un paroxismo del caso de violencia. Exactamente, sí. Por eso, digamos, la primera declaración que hace Agüero fue la de que iban a ser implacables, que no iban a permitir de que existan actos ilegales por parte de efectivos de la fuerza. Sin embargo, menos de un año después del comienzo de su gestión, se conoce una investigación realizada por nuestra compañera Gaby Castro, en el que se da a conocer un listado de 15 policías que habían sido reincorporados, de los cuales la mayoría contaban con causas por violencia de género y otro tipo de delitos. ¿Cuál fue la explicación, cuál fue la respuesta que dio Agüero ante esta situación? Se justificó en que en la demora, en la falta de celeridad de los procesos judiciales. Y habló de que en muchos casos las causas penales se extienden hasta 4 años y que el personal policial en ese lapso está en situación de disponibilidad, con lo que esto implica, es decir, percibir menos del 50% de sus haberes y otras medidas más que se toman hasta que se resuelve el expediente judicial. Revertieron esa medida. Revertieron esa medida. Exactamente, porque el Ministerio de Seguridad. Exactamente, el Ministerio de Seguridad, Gustavo Aguirre anuncia una semana después que se iba a dejar sin efecto esa disposición y además toma otra medida importante, que le quita la facultad de la decisión del cese de pase de disponibilidad a la jefatura de la policía y se lo otorga a la Dirección de Asuntos Internos, quien queda al frente, ahora de esa decisión. Hay un caso emblemático, de todas maneras, más allá de este retroceso en la decisión de incorporar policías involucrados o complicados en causas de violencia, o en otras causas también, ¿no? Sí. Que es el caso de un comisario que sigue en ejercicio a pesar, y ha avanzado, digamos, en la escala policial, a pesar de haber estado condenado incluso en la causa. Exactamente, ¿no? El comisario Jorge Alberto Chaile, quien en el 2019 había sido condenado a 2 años y 4 meses de prisión en suspenso por violencia de género. Esto fue en el año 2019. Un año después, el ex jefe de policía, Daniel Avelino Caliba, lo pone nuevamente en funciones. Es decir, acá se observa esta contradicción. Por un lado, la causa judicial que avanzó, llegó hasta la etapa final, su resultado, pero por el lado del sumario administrativo no se resolvió la baja y sin embargo, se lo premia, digamos, a Chaile, nombrándolo como comisario en la Villa del Rodeo. Bueno, todo esto da la pauta de este paraguas de protección corporativa que mencionábamos al principio de este cierre.
Hay que señalar que esta protección, este paraguas de protección corporativa, puede ser deliberado o no. En el caso de Chávez parece bastante deliberado, ¿no? Omitir que el sujeto está condenado por una causa de violencia de género. Pero en otros casos no es deliberado, sino que puede obedecer a conductas naturalizadas. Tenemos en el caso del asesinato del femicidio de Cintia Aranda, por ejemplo, que el femicida, que era policía, estalló un escándalo porque estaba tomando mate en el patio de la comisaría del destacamento de Sauquillo con su colega. Eso detona todo un escándalo que produjo la remoción de todo el destacamento y de la cúpula de ahí de la comisaría de Sauquillo. También puede ser desidia. En el caso de Cintia Aranda también la tenemos, en el caso que tiene que ver con la justicia. Debía hacerse en el marco del conflicto de pareja que tenían Diego Ortega sí. Y Cintia, una serie de pericias de análisis socioambientales, digamos, para ver cómo era la dinámica de esta pareja, psicólogos, trabajadoras sociales. Se había pedido esas pericias, no se hicieron, se demoraron y el desenlace fue fatal. ¿Cuándo se empiezan a activar estas pericias? Después del crimen recién, lo cual da la pauta de que había una especie de maniobra para darse cobertura burocrática y cumplir con los pasos rituales, formales, para que todos los papeles estuvieran en orden. Tal vez, si esos análisis se hubieran hecho a tiempo, se hubieran detectado elementos que llevaran a concluir la prudencia de tomar algunas medidas restrictivas para que este desenlace fatal o violento no se produjera. Los tiempos institucionales parecen estar desfasados con lo que es la demanda social y generalmente se actúa a posteriori de los hechos, digamos, como una reacción al escándalo y a la reacción social. Hay acá, esto lo señalaba vos, Pablo, como una disociación entre los tiempos administrativos de la policía para establecer las sanciones y lo de la justicia. Lo de la justicia suele ser mucho más largo y esto es lo que señalaba Agüero. En el caso de Cintia, bueno, el diputado José Sosa del radicalismo ha consignado esta situación en la que están los policías de la comisaría de Sauquillo que han pasado de disponibilidad y que están percibiendo la mitad de sus salarios sin que hasta el momento la justicia haya resuelto su situación. Pide él que sean reincorporados o que se le dé una solución, lo cual corresponde al Ministerio de Seguridad. La justicia demora más, la policía toma medidas inmediatas, la falta de resolución de los casos judiciales ampara o justifica el hecho de que se reincorporen cuadros potencialmente violentos o que pueden dar lugar a este tipo de hechos. Sin embargo, es un error o no sería sensato encapsular el caso de la violencia dentro de la policía o solamente dentro de la justicia. Este encapsulamiento es muy habitual, es una suerte de proyección, una sociedad abdica de sus responsabilidades, otros organismos abdican de sus responsabilidades y somos todos, y hay otros organismos estatales del Poder Ejecutivo que tienen que ver con el manejo de esta situación. Eso lo señala el juez Marcelo Soria en su entrevista. Es toda una cultura la que está en cuestión en este tema y los cambios que se van produciendo merced la militancia de las organizaciones de género y feministas llegan con más lentitud al interior profundo y a los sectores más postergados de la sociedad. Dice el juez Soria que este es un problema de seguridad pública, no es un problema que atañe solamente a las parejas involucradas o a las personas involucradas, sino que es un tema más general porque tiene que ver con toda una cultura patriarcal de la que estamos impregnados y en la que nos criamos. La toma de conciencia de este hecho, de que la violencia está acechando entre los pliegues de un sistema que la justifica, la omite, incluso llega a promoverla, es el remedio más adecuado para seguir avanzando en los diferentes estamentos de la sociedad y de las instituciones. Este es un tema que, más que preocuparnos, nos debe ocupar a todos los poderes públicos, y que cada vez que tengamos un caso de violencia en razón de género, tenemos que colocarnos
lo que se denominan los lentes de género. ¿Qué significa? Que el personal policial, el personal del Poder Judicial, cada vez que tengamos un caso que sospechamos que puede ser violencia en razón de género, tenemos que colocarnos los lentes de género. ¿Qué significa colocarnos los lentes de género? Verificar las posibles o potenciales desigualdades entre el hombre y la mujer en ese caso concreto, y también cómo han influido en ese caso concreto para el resultado que tenemos. La otra cuestión es, la perspectiva de género significa, en otras palabras, que se debe investigar con perspectiva de género, que se debe juzgar con perspectiva de género y que en su caso también se debe sancionar con perspectiva de género.